Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. ¿Qué pasó entre Alper y Asu? ¿Cuál es la última situación en el amor de Zeynep y Halil? ¿Qué pasó entre Feriha y Hakan? ¿Qué más hay ahí? Mire nuestro vídeo hasta el final para más detalles. Mientras miras, no olvides suscribirte a mi canal y compartir. Esperamos un emoji en nuestro vídeo de aquellos que quieren que Zeyal le declare su amor. Özlem hace un pastelito y se lo lleva a Hakan. Hakan tenía hambre. Özlem intenta por todos los medios atraer a Hakan. Feriha no puede ocultar sus celos al ver lo sucedido. Gulan habla con Halil. Halil dice que necesito deshacerme de las huellas del pasado. Debo disculparme con él. Solo entonces podré empezar de nuevo con él, afirma. La conversación entre Hakan y Özlem pone muy celosa a Feriha. Feriha llega a Hakan. Te mira como diciendo que tiene que volver al trabajo ahora. Özlem agradece a Feriha. Zeynep quiere hablar con Selma. Él lo llama. Dice que ese chico en la colina ventosa es Halil. ¿Qué? Ocúpate de los asuntos de tu destino. ¿Podrías mostrar un poco tus sentimientos? Tal vez no pudo abrirse porque no obtuvo el coraje de ti. Después de hablar con Selma, Zeynep dice que trabajará en la presentación. Songül intenta conseguir un préstamo importante en su habitación. Sin embargo, la cantidad que quiere es demasiada. Songül se quita las joyas. Sin embargo, equilibrar el dinero no es nada fácil. Songül Inci se quita el collar y paga el dinero que quiere Kanan. Sin embargo, dice que no venderá el collar. Porque todo pasó por el collar, dice. Quiere vender su tierra. Alper llama a Zeynep al jardín. Él sostiene su brazo. Suéltame, no me toques más. Halil los ve. Eres demasiado ahora. No molestarás a Zeynep. Hakan le pregunta a Feriha qué piensa Özlem sobre el matrimonio. Le pregunta cuántos años tiene. Feriha cree que Hakan hizo estas preguntas por ella y se enoja mucho. Ve a preguntarte a ti mismo. Zeynep hace su presentación. Le pregunta a Halil cómo sucedió. Halil dice que me desmayé. Dice que estoy sin palabras. Mañana será genial para nosotros. Dice que sorprenderás a todos. La voz interior de Zeynep, cuéntame tus sentimientos. Dice que quiero escucharlo. Halil dice que vayas a descansar, mañana es un día importante. Asu encuentra su pasaporte. Ve la foto de Zeynep en su propio pasaporte. Cuando no puede encontrarle sentido a lo que está sucediendo, se enoja. Cree que huirán con Zeynep. Mientras tanto, entra Alper. Dice que no existe tal cosa. Dice que hablemos de esto afuera. Él dice, ve y súbete al auto, ya voy. Alper lleva a Asu a un lugar desierto. Asu comienza a asustarse. Dice que no me gusta este lugar. Dice que vámonos de aquí. Alper dice que estoy contigo. Alper, ¿no lo querías? Zeynep y yo estábamos muy aburridos. Dice que nos queremos mucho. Asu empieza a asustarse cuando ve la cuerda en la mano de Alper. Alper se pone la cuerda alrededor del cuello. Irás a Zeynep y le dirás que Alper y yo no somos amantes. Alper, harás lo que yo te diga. Él dice que harás lo que yo diga. Si no lo haces, dice, daré de comer a los perros a tu madre y a ti. Alper deja a Asu en este lugar desierto. Dice pensar un poco en lo que pasó. Asu empieza a llorar de miedo. Halil sueños. Halil decide decir la verdad. Vine aquí para vengarme de ti. Cuando le cuenta a Zeynep sobre su amor y la verdad, ve lo que pasó. Toma la maleta de Zeynep y se va. Halil le grita que no vaya tras él. Sin embargo, Zeynep se aleja. Halil no puede superarlo después de despertarse. No puede olvidar lo que dijo Zeynep. Está bastante triste. Por otro lado, Zeynep también piensa en Halil. Zeynep se preparó para la presentación. Selma despide a Zeynep con palabras sugerentes. Kanan amenaza a Songül. Songül dice que está bien, venderé el terreno. La abuela Fatma habla con Feriha. Hakan planea casarse con Özlem. La abuela Fatma dice, mira a este niño con volantes.
Zeynep hace una presentación sobre agricultura orgánica. Afecta mucho a todos. Halil espera a Zeynep afuera. Es bastante emocionante. Zeynep completa su presentación. Los oyentes quedan muy impresionados. El hombre queda muy impresionado con Zeynep. Cemil ve a Merve. Él viene a ti. Merve pregunta, ¿hay algún problema? Cemil dice que sí. Dice que el padre de un amigo mío está enfermo. Merve dice que te mejores pronto. Cemil se pregunta quién es ese hombre al lado de Merve. Zeynep sale. Halil pregunta, ¿cómo estuvo? Zeynep responde, lo logré. Luego abraza a Halil. Dice que si no fuera por ti, no podría haber tenido éxito. Dice que me alegro de que estés conmigo. Zeynep espera que Halil exprese sus sentimientos. Sin embargo, la voz interior de Halil dice, no puedo soportar que me dejes. Zeynep y Halil regresan a la mansión. Zeynep va a Zumrut. Halil va a su habitación. Gulan llega a Halil. Halil dice que no puedo decir que lo amo sin decir la verdad. Alper escucha la conversación. ¿Qué tiene que superar Halil? Esto es necesario para impresionar a Zeynep. Él piensa, necesito aprender. Zeynep le dice a Selma que Halil se rindió cuando estaba a punto de decírselo. Zeynep ve a Asu y le pregunta, ¿estás bien? Asu, te mentí. Dice que no somos amantes de Alper. Zeynep dice que no dejes que te lastime. Zeynep, tu relación con él no es asunto mío. Solo ten cuidado con él. Si te hace daño, díselo. Alper dice que pares. Le dice a Alper que se mantenga alejado de Asu. Estás jugando doble. Él dice que no dejaré que engañes a Asu. Obviamente está enamorado de ti. Lo conozco desde hace años. Dice que si no le hubieras dado esperanza, no se habría visto atrapado en algo así. Zeynep llega a Halil. El trato está hecho. Lo lograste, Zeynep, dice. Zeynep pregunta, ¿es una broma? Halil dice que no es una broma. Esta noche estaremos celebrando en la granja. Todos sabrán de su éxito. Zeynep dirá que quiere contarle a su familia lo sucedido. Alper quiere conocer la debilidad de Halil. Alper Aslan quiere conocer la historia de su familia. Gulane responde, déjame decirte la vida. Mientras tanto, llega Halil. Alper dice que vengas conmigo y déjame explicártelo en detalle. Zeynep cuenta lo que les pasó a los que estaban en casa. Le dice a su madre que esto terminará algún día. También dice que habrá una celebración esta noche. Halil dice, ¿cuál es tu problema? Si quieres preguntar algo, deberías preguntarme. Alper, le estás ocultando algo a Zeynep. Dice que aprenderé esto. Alper dice que te dije primero que me gusta. Vence limpiamente a Halil. Alper. ¿Me escuchaste cuando dije que te alejaras de él? No volveré a verte cerca de Zeynep. Dice que te vayas de mi casa. Kanan llama a Songul. Pregunta si el terreno ha sido vendido. Songul dice que se vendió. Él dice que tomes a tu hija y te vayas. Mientras tanto, ve a Alper. Tiene la boca y la nariz destrozadas. Songul pregunta, ¿qué pasó? Halil miró fijamente a mi amor. Dice que el vaso se desbordó. Dice que no olvidaré esto. Gulan llega a Halil. Dice, lo siento hermana, no quería que sucediera así. Halil, tengo que contarte lo que pasó. Dice que debería aprender todo de mí. Dice que no sería apropiado que aprendiera de otra persona. Hoy es su día. Dice que mañana lo llevará a la colina del viento y le contará todo. Cualquiera que sea el resultado. Estoy de acuerdo. No soy un cobarde. Le confesaré todo a Zeynep. Dice mientras no me deje. Mientras tanto entra Zeynep. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.